Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 407, un 2000 HDI del 2010. Vamos a hacerle el mantenimiento, vamos a cambiarle el aceite, motor y filtro de aceite y de gasoil, y el del aire lo vamos a pegar un soplido. Le pondremos el aceite que nos recomienda el fabricante y que sea bondadoso, digámoslo así, con el filtro de partículas bajo en ceniza. Vamos a calzarlo, lo levantamos, nos aseguramos bien con la burriqueta y vamos a quitar el cubrecárter. Le quitamos el cubrecárter, los tornillos hexagonales que tenemos, estos aquí atrás. Aquí tenemos dos, tenemos uno. Esto es que primeramente antes de tirarle al taladro, aquí tenemos el otro. He cogido con la carraquilla chica y le he pegado. Ahora mismo salen tan bien con el taladro. Le quitamos todos los hexagonales y ahora vamos a quitar estos planos que tenemos. Tres aquí delante y tenemos uno en ese extremo y otro en este. Ya con el cubrecárter estamos viendo que tenemos fuga allí en el cambio. Vamos a ver si es por el palier. Y esta fuga que tenemos por la parte trasera del motor la vamos a ver ahora bien, pero yo creo que seguramente sea o por la tapa balancines PSV que venga escurriendo de ahí de los manguitos mismos que le entran al turbo. Y aquí podemos ver, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero ese taco está fisurado, está rajado. Porque hemos visto que cuando arranca cabecea bastante y se está algo fisurado. Pues con una 8 de alle, yo por ejemplo le he puesto la carraca, vamos a tirarle al taponcillo y lo vamos a aflojar. Yo ya le he pegado el tirón, primero fuerte, que necesito un poco las dos manos. Vamos a meterle su cacharra debajo y soltamos el tornillo. Vamos a bajar el vehículo. Pues con el coche ya en llano, yo os digo que a mí me gusta bastante hacerlo así, porque siempre que lo haces en un foso va a estar el coche siempre en llano, pero sin embargo así estamos tirando el aceite, lo dejamos en llano, luego cuando volvemos a subirlo para poder meternos otra vez debajo y poner el tapón del cárter y el cubrecárter, vemos que aún cuando le cogemos otra vez esa inclinación hacia arriba vuelve a tirar más aceite. O sea que yo creo que de otra manera no se apura tanto como hacerlo así, levantándolo con el gato y bajándolo. Pues bien, como tenemos ya abajo desaguando, le damos entrada de aire al motor para que el aceite fluya mejor para salir. Y vamos a quitarle esta patilla, el filtro del gasoil. Aquí lo podemos ver. Y el filtro del aceite lo tenemos aquí, os lo voy a enseñar. Ahí podemos ver el filtro del aceite, que está justo abajo del filtro de gasoil. Con una 27 debajo vamos a aflojarlo. Antes de aflojarlo siempre ponemos la cacharra debajo, que siempre algo tira. Le damos un aclarón a la tapa y le quitamos la poca suciedad que pueda tener alrededor para ahora desmontarlo. Pues ya con la 27 debajo procedemos a aflojarlo. Una vez ya que podemos aflojarlo con la mano, quitamos la llavecilla y terminamos de aflojarlo con la mano. Lo dejamos un poquitín antes de sacarlo, que se termine de drenar un poquillo y ahora no nos manchurree mucho cuando lo levantemos. Vamos a retirarlo ya. Intentamos inclinar lo que podamos. Y vaya hombre. Cosas que pasan, pero hemos sido rápidos y al final han sido una cotilla. Ahora lo dejaremos curioso. Tenemos que haber nacido pulpo y tener 8 brazos. Bueno, pues vamos a quitar ya el filtro viejo. Aquí tenemos el nuevo con la tórica. Y el nuevo, al meterlo tenemos que escuchar ese clic que hemos escuchado antes. No guarda postura, lo podemos meter de una manera tanto como de otra.
Vamos a su alojamiento, en la parte más baja. Os podéis a lo mejor confundir porque aquí termina la rosca de plástico y nos deja aquí un hueco libre que parece que es el de la tórica, pero no es la de abajo. Vamos un poquito de aceite y lubricamos la tórica. Pues vamos a ponerlo. Vamos a meter el filtro nuevo. La tapa de los filtros, como bien nos marca arriba en la tapa, serían 25 newton para todo aquel que tiene dinamométrica y quiere darle el uso que se debe. He puesto el vaso ya ahí, como se puede ver, y de aquí arriba con el alargador vamos a darle esos 25 newton. Ya tendríamos nuestro filtro de aceite cambiado y apretado. Y ahora pues lo vamos a poner con el de gasoil. Todo esto mientras el aceite está escurriendo. Desde el móvil supongo que no se aprecia bien, pero toda esta zona la tenemos bien limpia. Entonces las sospechas están en que o la PCV está metiendo a la admisión aceite, o puede ser que el turbo ya esté dando algo de aceite y por eso tenemos aquella fuga que hemos visto por la parte trasera del motor. Paso siguiente, filtro del gasoil como hemos dicho. Vamos a quitarle las tuberías. En esta estáis viendo este color que tiene aquí arriba, la pestaña esa. Pulsamos la pestaña y tendríamos que tirar hacia afuera. No os rindáis que muchas veces da mucha guerra. Este lado lo tenemos suelto y este no pasa como en este, que solamente tenemos la pestaña superior. En este tenemos pestaña arriba y pestaña abajo. Tenemos que intentar pulsar las dos. Si lo veis mejor, quitamos el enchufe este primero, pues levantarle un poquito la patilla y tiramos de, por si por aquí tenemos que ayudarnos con el destornillador o algo, pero vamos a ver si con los dedos podemos, que de hecho sí podemos quitarlo. Lo echamos por aquí a los ladillos, que no estorbe mucho, y vamos a tirarle a la tapa del filtro. Con la misma 27 de vaso que hemos utilizado para el filtro de aceite, le vamos a tirar. Si os fijáis, aquí tenemos en la tapa, no sé si se aprecia de ahí, pero tenemos como dos uñas que se enfrentan, dos topes. Un tope es de la tapa superior y el otro tope es de la tapa inferior. Esto al aflojarlo no nos influye, pero luego cuando apretamos lo que tenemos que hacer es que esos dos topes se junten y terminen ahí juntos para saber que está en buen sitio. Vamos a aflojarlo. Y ya prácticamente lo tendríamos flujo. Tened cuidado al sacarlo porque esto siempre es escandaloso y va a soltar gasoil. Vamos a levantarlo poquito a poco. Dejarlo un poquitín ahí que escurra, que no manche ya más de lo que ya mancha de por sí. Luego limpiaremos bien por donde no ha escurrido por el bloque, lo limpiaremos bien con limpiafreno. En el filtro nuevo no suelen venir estas protecciones que podemos poner aquí. Así tenemos también un poquito de menos de entrada de aire al sistema, mientras cambiamos el filtro y evitamos también que entre suciedad. El viejo solamente tenemos que extraerlo tirando de, lo tendríamos en la calle. Vamos a cambiar la tórica. Tórica siempre, ahora esta le voy a echar un poquito de vaselina, que estas gordas se agarran bastante. Si no, pues mismamente lubricando con gasoil y un dedillo manchado un poquito de aceite, lo podemos dejar por válido. Filtro nuevo, solamente tenemos que buscar el sitio
y encajarlo. Ya tendremos el filtro nuevo montado. Yo, como tengo aquí este poquito de vaselina, lo aprovecho, lo lubrico un poquillo. Ya con nuestro filtro nuevo, con cuidadito de no pegarle, que se vaya empapando poquito a poco, que no desborde, que no manchemos más de lo que ya hay manchado. En este caso la tapa del filtro del gasoil nos está diciendo aquí que va a 40 newton. Vamos a llevarla a fondo de la carraca. Ahí tendríamos ya los dos topes enfrentados. Que probamos que son 40 newton porque al tener el tope ya no debería de ir mucho más. Pero bueno, teniendo dinamométrica y pares de apriete, cumplimos. Y ahí tendríamos los 40 newton. Ya os digo, no es necesario la dinamométrica porque tenemos un tope. Una vez que llega el tope a ellos ya hay poco más que apretar. Vamos a quitarle los taponcillos y ahora pues sería solamente achuchar, tanto en uno como en otro. Como va por debajo, podemos poner el cable primero y ahora podemos poner el de arriba. Lo metemos y lo encajamos bien en su sitio. Aseguramos que está todo bien y vamos a limpiar un poquito la zona. Pues ya, una vez ya que hemos terminado con el filtro del gasoil, que no se nos olvide cebarlo. Le damos a la perilla, vamos a notar nosotros cuando ya tengamos cierta dureza en ella, que no nos va a dejar rendirla tanto. ¿Ves? Ya apenas me deja hundirla, prácticamente la tenemos ya llena. Vamos a levantar el coche y ponemos el taponcillo del cárter y os digo la parte que lleva. Pues ya con nuestro tornillo del cárter puesto le vamos a dar 35 newton, que es lo que nos dice el fabricante. Ahí tenemos los 35. En el cubrecárter estos tornillillos entran, ahora no tendríamos que utilizar el destornillador. Solamente pulsar para arriba ya se quedarían, digamos, en su sitio. Solamente ponerlo y achuchar. Bueno, pues ya sí, con el tapón del cárter puesto, cubrecárter puesto, coche en el suelo en llano, vamos a proceder a echarle ya el aceite, a ver cuánto nos pide. El fabricante nos dice que lleva, con el cambio de filtro de aceite, como es lógico que eso siempre hay que hacerlo, lleva unos 5 litros con 3. Vamos a ver al final cuánto lo hemos escurrido y cuánto nos coge a nosotros. Vamos a poner el aceite que nos recomienda el fabricante, como hemos dicho antes, que es respetuoso con los filtros de partículas, es bajo en ceniza y total, que es lo que nos recomienda el fabricante, un 530. Pues vamos a echarle el aceitillo y a ver cuánto quiere. Como veis aquí pone recomendado para el grupo PCA, y lo que tenemos que tener en cuenta es que sea ASEA C2, es lo que nos recomienda el fabricante. Pues vamos a ver cómo tenemos el nivel. Lo tenemos en el máximo. Vamos a arrancarlo y a ver cómo se queda después de que cargue el filtro de aceite. Cebamos un poquito y ya nos aseguramos del todo de que vamos a tener un buen arranque. Pues no sé si llegáis a apreciarlo en la cámara, pero lo tenemos justo en el máximo. Es que se escurrió un poquillo y lo podemos dar como que se ha quedado bueno ya el nivel. Vamos a soplar el filtro del aire, le ponemos esta carcasa, este que tenemos aquí es el que tenemos que achuchar allí en el punzón este que tenemos. Una vez que entre ese a su sitio, los otros caerán más o menos ya en el sitio, que tendremos que pulsar.
Con un Torx 25 vamos a aflojar todos los tornillos que tiene. Como se le cambió la última vez. Pero mira, tiene algo de pajilla. Vamos a soplarlo y casi recomendarle que lo cambie. Pues vamos a meter ya el filtro limpio. Pues bueno, pues ya nos queda solamente pegarle un limpioncillo, que eso ya lo hago yo ahora sin grabar. Y ya está, ya tendríamos el mantenimiento de este peollo hecho. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.